la Universidad Iberoamericana del Ecuador, además de ser docente en la Universidad Central. Yo quería agradecerle porque Grace aceptó y además nos impulsó también a tener un diálogo sobre uno de los temas más importantes de este momento que estamos viviendo en nuestra coyuntura, que retomando un poco lo que decía Grace en la entrevista anterior, dentro de estos 100 días donde llamamos a una paz y a entender lo que se está proponiendo, ya estamos preocupados, ya estamos preocupadas. El presidente electo, Guillermo Lasso, aseguró que una de las primeras ofertas en su campaña era el libre ingreso a la universidad, es decir, eliminar la CENESID. De manera, digamos, total, y la idea no es nueva, ¿no? Esto ya lo propuso en su campaña antes y también siempre lo ha venido retomando en distintos discursos bajo la lógica de un libre ingreso a la universidad. No hay mucho cómo explicar esta propuesta, se ha generado ya, digamos, algunos diálogos, algunos espacios en los que se ha dado la luz verde, luego retroceden y también ha habido este eslogan importantísimo de que el correísmo fue quien vetó los sueños de los y las jóvenes al no permitir el ingreso libre a las universidades públicas. Entonces, sin desmenuzar más la conversación, sí quería darte la bienvenida y que nos des un poco las líneas de cómo está este tema para iniciar. Te escuchamos. Buenas noches, siempre es un gusto, mi querida Cris Pedros, estar con ustedes en este espacio. Gracias por tus generosas palabras y por decir que soy una aliada más de ustedes, así es. Muchas gracias por acoger siempre las buenas sugerencias y por supuesto por la invitación. Buenas noches a quienes nos ven en Facebook Live y quienes nos escuchan a través de la radio. Así es, mi querida Cris, esta semana ha dado, bueno, a partir de las declaraciones en su rueda de prensa de ganancia, el presidente electo mencionó que eliminaría la CENESID, ¿no? Y obviamente hay que hacer algunas reflexiones de análisis alrededor de este tema. Partamos de una cosa fundamental, partamos de lo que es la CENESID para que la gente entienda que es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Es la entidad del gobierno ecuatoriano que tiene como misión coordinar acciones entre la función legislativa, entre la función ejecutiva, perdón, y las instituciones del sistema de educación superior. Es uno de los 3 organismos que conforman actualmente el sistema de educación superior, junto con el Consejo de Educación Superior CES y el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del Ecuador, el CASES. Esta instancia no solo se encarga, ¿no? Ojo, del ingreso de la ciudadanía a la educación superior, sino también de diseñar, implementar, administrar la política de becas del gobierno para la educación superior, fortaleciendo el talento humano. Asimismo, rige la política pública en los ámbitos de ciencia, tecnología e innovación y saberes ancestrales. Son ejes fundamentales, chicos, para el desarrollo de un país. Además de las estrategias y mecanismos para su implementación, aprueba los planes nacionales de investigación, innovación y transferencia de tecnología, ¿no? Partiendo de ahí, entiendo que la ciudadanía, sobre todo los chicos y chicas que no han ingresado al sistema de educación superior y si lo hacen, como bien mencionabas, Cris, a carreras que no es de su agrado, hayan votado por esta promesa de campaña del presidente electo, el señor Guillermo Lasso, ¿no? Sin embargo, es un discurso, el discurso político de esta promesa, desde mi punto de vista, se queda en la demagogia. Es decir, existen omisiones e información incompleta únicamente pretendiendo la conquista del poder político a través de conseguir el apoyo y el favor del pueblo. Que si bien el ingreso a las universidades ha tenido fallas, estas pueden ser rectificadas, ¿no? Y como bien decías, Cris, la promesa de campaña precisamente viene por el hecho de que el gobierno es el que elige tu carrera, ¿no? Entonces, como bien decía Matías, ahí entra esta palabra libertad, ¿no? Esta famosa palabra que lo han tomado la derecha ecuatoriana de decirte, aquí hay libertad y obviamente ustedes tienen el libre ingreso para poder escoger sus carreras, ¿no? Pero vamos analizando un poco más con respecto a esto, ¿no? Como les decía, si bien es cierto, existen fallas dentro del ingreso, estas deben ser rectificadas, pero la eliminación total de la CENESID obviamente que no es conveniente. Como ya les he mencionado, tiene otras competencias, ¿no? Que son fundamentales para el progreso del país. Y aquí obviamente me congratulo con las declaraciones del presidente electo esta semana cuando señala que no va a eliminar la secretaría. Como bien dijo Caroline, obviamente se encuentra ya con apenas 8 días de haber sido electo
y de una maraña de opiniones dentro de las redes sociales, especialmente Twitter, ¿no? Donde se menciona que sería retroceder, ¿no? Mucho, o sea, 100 años de educación superior. No solo la CENESID abarca el ingreso al sistema de educación superior de los ciudadanos, sino también tiene otras competencias que son fundamentales para el progreso del país, ¿no? Entonces, eso es importante señalar para que la ciudadanía lo entienda mejor, ¿no? Y obviamente como docente universitaria, que también hago investigación, yo creo que se debe ver la mejor vía para mejorar la política pública del ingreso al sistema de educación superior. Porque no basta generar el libre ingreso, ¿no? Como ya les decía, esta famosa palabra de libertad, ¿no? Sino obviamente de brindar los recursos necesarios también a las universidades. Y en este caso a las universidades públicas, porque si no, obviamente los cupos van a ser aún más limitados. Regresaremos a los años 90, donde los estudiantes universitarios recibíamos de pie las clases, ¿no? Y la calidad de educación era aún más deficiente y donde la falta de orden y organización siempre facilitó la corrupción. Como la corrupción, por ejemplo, cuando te venían los cupos, cuando te venían el turno, ¿no? De la filita, donde tú hacías la larga fila para obtener, obviamente, ese cupo para ingreso a la universidad. Entonces son cosas que obviamente la ciudadanía tiene que entender, ¿no? No es decir per se el ingreso por el libre ingreso. Hay otras cosas más por detrás acá, ¿no? Es decir, si yo obviamente digo libre ingreso, yo obviamente también como gobierno de turno tengo que dar más recursos sobre todo a las universidades públicas para que puedan generar más espacio y obviamente para que tengan una adecuada, digamos, educación también los chicos que ingresan al sistema de educación superior. Entonces, esto es importante señalar y como les decía, eliminar la CENESID no es tan fácil primero, ya obviamente abogados nos han dicho, nos han dado luces, ¿no? Diciendo que no es cuestión de coger y hacer un reglamento o un acuerdo, firmarlo y decir, bueno, ya hoy me posesiono, mañana se elimina la CENESID. Es un trámite mucho más largo, ¿no? Obviamente, y obviamente eliminarla también significaría un retroceso de años y años en el sistema de educación superior. Eso lo tenemos que tener bien claro, porque como ven, también se maneja la ciencia, la tecnología y la información, ¿no? Ahora, miren, hay que reconocer que los 10 años, la CNC también maneja el tema de becas para las personas que obviamente optan por un posgrado fuera, ¿no? Y hay que reconocer que esta política pública ha generado, por ejemplo, ahora voces de científicos y científicas que nos han dado luz, por ejemplo, en esta pandemia, ¿no? Y son el resultado precisamente de esas becas. Yo les digo luz en medio de la oscuridad de la comunicación gubernamental tan deficiente que que ha emitido este gobierno durante la pandemia, y ellos han sido precisamente lo que nos han dicho, miren cómo están las cifras, cómo debe hacer la ciudadanía para cuidarse, cómo debe hacer la ciudadanía cuando tiene un enfermo de COVID, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es precisamente gracias a esta política pública que se generó tiempo atrás dando becas, ¿no? Hay que Y, reconocer eso. y en ese Entonces, sentido, Grace, tal vez un poco ahondando, ya que mencionamos el tema de las becas, que es otra de las competencias, y también dejando claro, digamos, y ya lo ha dicho Guillermo Lazo para quienes nos escuchan también, que al estar reconocida la CNC dentro de la Constitución, será el mecanismo, una consulta popular, la que realmente pueda revertir este caso y sea obviamente también la reestructuración que se haga a través de la propuesta de la Ley Orgánica de Educación Superior. Pero en el tema de las becas, en este último gobierno se diluyó lo que era el IFTH, que era justamente el organismo que generaba esta administración, que daba la beca, y en estos últimos años hemos visto una gran crisis de becarios que no han recibido sus últimos desembolsos, muchos que han tenido que dejar sus estudios a pesar de ya haberlos iniciado, una pandemia de por medio que hizo que tengan que regresarse al país porque sin una manutención y sin un Estado que no ha dado estas becas como tal, también digamos, hay varias falencias también, ¿no? Entonces hay una falencia que sabemos que hay en el examen de ingreso, pero hay una falencia por un lado de que estas becas no se terminan dando o al final del día tienen que irte de nuevo al banco para solicitar un crédito, esperar que algún día le metes el juicio a la CNCIT y te paga la plata, o en otros casos que se han denunciado también una gran corrupción de estas becas de funcionarios del gobierno de turno. Entonces hay un poco cuál es la propuesta, digamos, también desde la academia, un poco de cómo realmente transparentar y cómo reorganizar algo que sabemos que es positivo para el país, pero que vemos también que ha tenido sus problemas, digamos.
Así es, Pedro, y justamente en esa misma línea hay nos hemos organizado, de hecho, en un espacio que se llama Diálogos por la Ciudadanía. He sido invitada a este espacio por la ciencia, perdón, Diálogos por la Ciencia. He sido invitada a este espacio. Esto fue impulsado por el compañero y científico Pablo Araujo. Nos encontramos precisamente todas las noches por la red social Twitter. Y estamos precisamente haciendo mesas, ya estamos organizados en mesas de diálogo precisamente para proponer, ¿no? A estas, digamos, estas fallas, a estos errores que existen dentro de la Secretaría Nacional, ¿no? Dentro de la CENESID. Es importante no solo, obviamente, criticar, digamos, la propuesta de campaña del presidente electo, sino también, como bien dices, Pedro, generar propuestas desde la ciudadanía, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Somos ciudadanos que obviamente no tenemos ninguna afiliación política, somos gente, obviamente, que estamos dentro de la academia, dentro de hacer investigación, y que lo que queremos es simplemente aportar al país. Si ya iniciamos, si ya tenemos una secretaría que emite políticas dentro de la ciencia y tecnología, yo creo que es fundamental, más que eliminarla, fortalecerla, ¿no? Como tú decías, Pedro, existen errores, ha habido corrupción. De hecho, este gobierno también eliminó algunas cuestiones con respecto a las becas, ¿no? Eso precisamente hay que pulir, así como el ingreso a las universidades, ¿no? No es, yo creo que la Secretaría Nacional, la presencia de la Secretaría Nacional también ha hecho que las universidades mantengan digamos, esta calidad académica, esta calidad de educación dentro de la educación superior, valga la redundancia, ¿no? Lo que no existía antes, porque antes obviamente de la CENESID ustedes saben que existían universidades de garage, ¿no? Es decir, la educación tomada como negocio, ¿no? Y eso es lo que no se quiere. Entonces también un poco hacer ver que, por ejemplo, como les decía, el libre ingreso no es solo coger y decir el libre ingreso, sino también es generar, por ejemplo, dar más recursos a las universidades, sobre todo públicas, y obviamente observar que no se generen estas instancias, estas universidades denominadas antes de garage, y yo diría denominadas como negocio de la educación, donde simplemente se generan títulos, pero no realmente una verdadera educación, ¿no? Y tampoco ciencia ni tampoco investigación. Porque, a ver, la universidad per se lo que tiene que generar es, para mí, la universidad tiene dos componentes, el conocimiento y los estudiantes. Si una universidad no genera conocimiento, es decir, no hace investigación, no está haciendo nada para el país. Y creo que, si bien es cierto, hay errores dentro de la CENESID, ¿no? Pero también ha sido, digamos, un gran apoyo precisamente para la política de investigación que se da dentro de las universidades, tanto públicas como privadas. Y si ustedes ven, las universidades, si bien es cierto, tienen sus errores, ¿no? Yo estoy dentro de una universidad pública, tiene sus errores, sin embargo, hay que reconocer el avance que han tenido las universidades dentro de la investigación y cómo estas investigaciones aportan precisamente a las políticas públicas del país, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo, Pedro, que en la investigación tiene que haber presencia de empresa privada, sin duda alguna, porque la investigación tiene que ser apoyada. Un país, la pandemia nos ha demostrado la falta de cultura científica de este país, ¿no? Nos ha demostrado, miren, si nosotros hubiéramos tenido fortalecido, además, ¿no? También es como cultural, nosotros no tenemos una institucionalidad fuerte como país y obviamente eso no se ha desarrollado durante estos años. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, una institucionalidad fuerte, la pandemia nos hubiera cogido con un sistema, nos hubiera tomado con un sistema de salud fortalecido, con políticas científicas fortalecidas, incluso hubieran llevado a la generación de vacunas, ¿no? Porque ya existe, chicos, presencia de científicos y científicas, ¿no? Como les decía, que ha sido la luz, de voces que han sido la luz dentro de esta pandemia, dentro de este contexto de pandemia, cuando obviamente el gobierno ha manejado una comunicación gubernamental casi inexistente alrededor de la pandemia, ¿no? Entonces, son cosas buenas que ha tenido la CENESID, que hay que rescatarlas, que hay que fortalecerlas, y los errores que se han cometido con respecto a las becas y al ingreso a la universidad tienen que ser rectificados. El presidente electo ha mencionado el Ecuador del encuentro. Yo soy convencida, fielmente convencida, de que las políticas públicas se deben de generar a través de investigación seria y de participación ciudadana con propuestas, ¿no? Nosotros esperamos dentro de un tiempo tener un documento con propuestas para, obviamente, ser escuchados. Y de diagnóstico, lo que nos lleva, Grace, a una de las preguntas que más surge. Retomo el tema un ratito de estas universidades de garage, porque
Nos comentan que en abril del 2012 hubieron 80.000 estudiantes que debieron ser reubicados en educaciones o en la educación universitaria pública, lo que además de cargar el peso nuevamente a la universidad pública, significó una pérdida importante de dinero porque estas universidades de garage no se hicieron responsables económicamente de la pérdida que pues sus clientes o sus estudiantes, si ustedes quieren, tuvieron o enfrentaron, ya que dijeron, no, esto es culpa del gobierno, y simplemente cerraron sus puertas, truncando también la posibilidad de que muchas personas terminen en tiempo y forma las carreras que habían decidido, ¿no? Pero también aquí la preocupación es que queremos romper esta dicotomía justamente de lo que hablábamos de el odio o si no eres o si eres. Entonces, no porque haya habido errores en el gobierno de Correa, no podemos desconocer que la CENESID era un órgano necesario y que era urgente contar con alguien que regule la educación superior. Entonces, en este sentido, ¿qué nos puedes decir sobre todas estas personas que dicen que sí, que de acuerdo a, cito lo que Guillermo Lasso colocó en su tweet, dice, necesitamos una reforma de la ley de educación superior para tener universidades libres? Igual nos deja un poco ahí en esta amplitud de qué es una universidad libre, pero también la preocupación latente que está es esto de ya ahora, volvemos a lo antiguo, volvemos a no saber de dónde es el médico o la médica o la científica que está diciendo esto, de la Universidad Patito Leile, sin ánimo, por supuesto, de discriminar bajo ninguna forma, pero sí con ganas de poner este tema también. Exactamente, Cris. Mira, has topado un tema que lo venía mencionando Matías, ¿no? Y también Carolyn ya lo dijo, ¿no? El tema este de libertad, ¿no? Libertad, una universidad libre, ¿para qué? O sea, espero que no sea libertad de mercado, es decir, que se abran otra vez estas universidades de garage, que obviamente exista otra vez una educación, obviamente, donde el estudiante se lo vea como cliente, ¿no? Donde la calidad educativa sea baja. Entonces, todas estas cosas se vienen, obviamente, se nos viene a la mente precisamente las personas que ya pasamos por la educación superior en los años 90, ¿no? Cuando existían estas universidades de garajes, cuando había el tema esto del negocio de la educación, y por supuesto dentro de la universidad pública, gente que recibía de pie, ¿no? El tema de las clases, precisamente porque había este tema de ingreso libre, ¿no? Escoger las carreras. Había unas carreras que no tenían alumnos y otras carreras que había ya exceso de alumnos, ¿no? Entonces, eso habría que regular. De hecho, creo que el tema del ingreso, ¿no? Si bien es cierto, es un tema que precisamente ya el gobierno que impulsó el tema de la CENESID, que es el gobierno de Correa, pues también ya lo estaban analizando y estaban diciendo, eso es como algo que nunca se supo pulir de manera adecuada. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Y claro, aquí como bien decías, es el tema del odio, es decir, y esto es cultural, ¿no? O sea, pretendemos refundar, yo ponía en un tuit, pretendemos refundar el país cada 4 años, pretendemos refundar el país cada que existe un nuevo gobierno. Entonces yo creo que aquí Guillermo Lasso tiene un reto, ¿no? Es decir, yo puedo hacer mejor las cosas si yo como presidente, más allá de ser de derecha o de ser de izquierda, genero una institucionalidad fuerte, ¿no? Como yo decía, como yo ponía el ejemplo del sistema de salud, una institucionalidad fuerte, políticas públicas basadas en la investigación seria, en la participación ciudadana con propuestas, ¿no? Generando una institucionalidad fuerte y que obviamente esa institucionalidad lleve al progreso del país. Y creo que la CENESID es un reto para Guillermo Lasso, decir, bueno, puedo hacer las cosas mejor y más allá de los odios voy a ver qué es lo que está funcionando y qué es lo que no está funcionando, y lo que no está funcionando, obviamente hay que rectificarlo. Pero eliminar creería que no. O sea, es como eliminar, por ejemplo, las universidades emblemáticas. A ver, existe ya existe una inversión pública, plata nuestra del país, ¿no? Y que ya es una inversión. O sea, decir eliminar, le eliminamos, le cerramos, por ejemplo, a Yachay, no es la solución. La solución es ver realmente qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Lo mismo pasa con la Secretaría, con la CENESID, ¿no? Entonces, sí es importantísimo que dejemos estos odios, ¿no? Que dejemos estos odios como país, que dejemos el hecho de que no, o sea, no es de mi partido, no es de mi movimiento político, no es de mi ideología. Entonces, como no es de mi ideología, simplemente yo voy a borrar esto. No es así. El país así no funciona, el país así no avanza. Yo creo que la gente tiene que tener claro que la CENESID
no solo es el ingreso a las universidades, no solo son las becas, es obviamente quien rige también la política de ciencia y tecnología e innovación que tanto necesita este país, ¿no? Miren, por ejemplo, hoy Israel ha inaugurado el día sin mascarillas, porque todos sus habitantes están inmunizados, y eso es gracias a la tecnología. Israel es uno de los países que no tiene tierras productivas como nosotros las tenemos. Ellos han desarrollado tecnología agrícola muy elevada, ¿no? Y ahora en la pandemia han demostrado cómo pueden inmunizar a todos los habitantes de su país y cómo hoy ya pudieron inaugurar el día sin mascarillas, ¿no? Entonces, tenía una pregunta para ti. Quería Eso. preguntarte ya para ir acercándonos al cierre de este segmento, este mensaje de la libertad en la universidad, la libre elección de la carrera va directamente direccionada hacia los jóvenes, ¿no? Hacia quienes están hoy terminando el colegio o en este proceso, ¿no? de ingresar a la universidad. Y a ellos les ha calado mucho este mensaje del presidente electo. Y aquí, Grace, quisiera que tú nos ayudes con ese mensaje a estos jóvenes que fueron parte de la campaña, que escucharon esa propuesta y que seguramente la aceptaron y le dieron al voto al candidato porque ellos aceptaron tener esa libertad que tanto se prometía. ¿Qué mensaje les das a ellos y cómo realmente podemos nosotros pensar e informarnos más sobre estos temas? Pedro, yo creo que como bien decía Caroline, votaron por eso. Yo no creo tanto. La verdad, yo creo que votaron más por el TikTok. Recordemos que en la segunda vuelta el señor Lasso no topó mucho este tema de campaña. Me parece que en la primera vuelta fue cuando topó y obviamente muchos científicos, muchos académicos salieron a decir que no era factible cerrar la CENESID. Más allá de la legalidad, también es obviamente lo que ya he mencionado, ¿no? Que existen otras políticas que también obviamente maneja la CENESID, que son las competencias de la CENESID. Yo creo que votaron más bien por el TikTok, ¿no? Pero sí decirles a los chicos y a las chicas que participen, que estén pendientes de lo que se genera. Por ejemplo, nosotros como, digamos, ya un colectivo que estamos dentro de los diálogos por la ciencia, estamos generando propuestas y vean, ¿no? Y vean la mejor propuesta, se enteren, se informen, ¿no? Y a mí me da mucha pena y la autocrítica que hizo Caro es fundamental, el hecho de la comunicación política, como nosotros, como los estrategas de comunicación política, digamos, porque, bueno, Carolina y yo andamos por las ramas del análisis político, pero como los estrategas de comunicación política han llegado precisamente a banalizar estos espacios, ¿no? De redes sociales y no están contribuyendo precisamente con formar un ciudadano realmente informado, ¿no? Miren que yo sí tengo dudas, Pedro, que los chicos hayan votado precisamente por la eliminación de la CENESID, porque como te digo, en la segunda vuelta casi no se mencionó esta promesa de campaña, ¿no? Fue mencionada más en la primera vuelta. Entonces, es como, realmente es una falta de información. Yo sí les pediría a los chicos que se informen más, ¿no? Que no es el libre ingreso per se, que va a haber muchos problemas. Hay que encontrar una vía, obviamente, para ese ingreso, para que ellos también puedan cristalizar sus sueños, porque sí es cierto que también los chicos ingresan y no ingresan a las carreras que ellos desean, ¿no? Entonces, habría que ver qué está fallando dentro de este ingreso al sistema de educación superior para mejorarlo, ¿no? Eso también nosotros queremos encontrar en las mesas de diálogo. Y obviamente también ver este tema de becas que no se tiene que retirar porque definitivamente ha generado ya jóvenes científicos y científicas. Y yo diría que al momento, chicos, Luis, Pedro, hay potencialidad científica en el país. Lo que no existe es inversión, ¿no? Y cómo no, y ahí sí le tomo la palabra al señor Lasso, cómo no el sector público. Si hubiera una alianza entre el sector privado, público y academia, ¿no? Y Estado, esas 4 instancias, les aseguro que este país funcionaría de la mejor manera. Pero si cada uno está por su lado, ¿no? Entonces, porque obviamente si yo mejoré el sistema de educación superior, yo tengo que pedirles precisamente a esos académicos que den buena educación, que impartan bien sus materias, ¿no? Pero además que hagan investigaciones que sirvan para el país, ¿no? Y eso es lo que realmente ya se está dando. O sea, ya hay estos pequeños pasos como país. No podemos retroceder. No es cuestión de coger y eliminar instancias. Es cuestión de rectificar lo que está mal y fortalecer la institucionalidad pública, ¿no? Eso sobre todo. Si es que nosotros eliminamos la CENESID, y me voy a tomar las palabras de todos los académicos, es retroceder muchos años al sistema de educación superior. Entonces, a los chicos sí decirles, infórmense,